Muy bien. Entonces, quería comentarles que he estado revisando ya lo que algunos han estado produciendo como diarios de vida, y la verdad es que estoy sumamente contento, soy fascinado por las cosas que están haciendo, fascinado, porque los relatos que he estado leyendo son realmente muy creativos, pero además cumplen con todos los requerimientos que yo quería que ustedes hicieran, ¿no? Que es mostrar una época, mostrar una forma de vida, mostrar cómo se, cómo se, qué relaciones de producción imperan en esa familia, a qué se dedican, a qué trabajan, cómo es su vida cotidiana, cómo es su vivienda, su casa. Ustedes la describen. Está muy bonito los trabajos que están haciendo. La verdad es que lo estoy pasando muy bien. Hasta a mi señora le he comentado, me he reído mucho con las historias que están haciendo. Me acuerdo mucho la del tío borracho, la del perro. O sea, miré una sobre todo completa que me llamó mucho la atención, pero impecable. O sea, si todos los trabajos van en esa dirección, va a ser una ganancia y un disfrute no solo para ustedes, sino que también para mí, para todos. Eh, entonces, lo que yo les sugeriría a los autores de esos diarios de vida, que están muy bien, que los compartan con los otros miembros de, entre comillas, su familia, ¿no? Para que, claro, porque pongo un ejemplo, ¿no? Porque en el caso del señor este, el panadero, el baker, ¿no? De 1960 de Inglaterra, él habla permanentemente de los otros de la familia, ¿no? La señora, los hijos, habla del hijo que estudia, el otro que le gusta el fútbol y el tío borracho. Entonces, claro, habría que darle voz ahora. ¿Qué dice el tío borracho de esto? ¿Qué piensa el tío borracho? ¿Está de acuerdo con lo que dice el jefe de la familia, digamos? Y hay que escuchar lo que dice la esposa. La esposa dice, a lo mejor, dice, bueno, hay que comprender que mi esposo es exagerado, también tiene sus defectos, y yo, hay cosas que la maneja bien, pero hay otras cosas que la ha manejado mal. Y ahí, escuchar la voz de ella, ¿no? Escuchar la voz de ella y escuchar la voz de los hijos, ¿no? Sí, mi papá, algunas cosas muy buenas, pero también es cortado a la antigua, esto de que él no toma nada, es un poco irascible, qué sé yo, no le gusta compartir, es un poco arribista, no sé, pero esas cosas, ver los testimonios de los otros miembros de la familia, ¿no? Verlos circular. Entonces, En ese yo les pido, sentido lo hemos coordinado, menos mal. sí, yo estoy Sí, viendo, estoy el viendo, diario El Tío Borracho es como una contraparte justamente del personaje. Y la gracia del personaje, el tío borracho, en el fondo, que él al final de la historia muere. uy, Entonces, él, él marca el paso de esa familia a ser una familia de origen humilde, que al final lo único que les enrostraba un poco a la pobreza al personaje del padre, que es muy arribista, igual que el de la mujer y el hijo mayor. Ya ujú, después, sin el tío borracho, ellos pueden ya contar otro relato. Y es como lo único que les recuerda un poco su origen. Que la gracia es que ah, después la familia que viene después es súper conservadora, es de Thatcher. claro, claro, ahí En se el va tema viendo no también la fue. evolución, ¿no? Porque el cambio de barrio es un tema típico que uno analiza sobre todo en los inmigrantes, se ve mucho. Primero en un barrio más modesto, después van cambiando, van subiendo el pelo, digamos, y después ya van asumiendo otras costumbres, otras actitudes. Ahí está todo eso. Está muy bien reflejado en ese diario. Esas 10 entradas ya están listas. Casi, no hay que hacer casi nada más. Lo importante es que ahora interactúen y dialoguen con las entradas de los miembros de la familia, de esa familia. Y lo mismo hagan todos, ¿no? Eh, hay otros diarios que me han estado enviando, van muy bien encargados. Lo único que necesitan solo es dialogar entre ustedes para que hagan una especie como hablen de los mismos temas, pero de distintas versiones. ¿Fíjense? Entonces, por ejemplo, trabajo, que una persona en la familia opina esto sobre el trabajo, pero los otros opinan otra cosa. La calidad de vida que tienen, si les gusta o no el barrio donde están, las personas con las que interactúan, los vecinos, cómo ven la política, cómo ven el quehacer diario, ¿no? El contacto con otras personas, los conflictos al interior de la familia y con grupos externos de la familia. Todo eso es muy bonito y está quedando muy, muy bien reflejado. Muy bien reflejado. Yo lo felicito realmente. Ojalá que, así como van, se van a transformar en novelistas varios de ustedes. Así que yo ya los insto para que dejen atrás a Baradit y le quiten el cetro, porque ya lo tiene demasiado tiempo Baradit, ya necesita más competencia.
no hay que crear monopolios en ningún sector, así que ahora ustedes podrían salirle a la palestra más allá. Así que muy bien, los felicito y se están cumpliendo todos los objetivos del trabajo. Están súper entretenidos los relatos, están dialogando entre ustedes y si ustedes tienen temas en común, los miembros de la familia tienen temas en común, va a ser fácil pasar a la segunda desafío, que es más adelante construir un diálogo en torno a una discusión familiar. Va a ser súper fácil, porque ustedes mismos van a ubicar una discusión que queremos centrarnos y arman un guión. ¿Se fijan? Entonces, lo que tienen que procurar ahora nada más es que los miembros de la familia compartan temas, se refieran a, no siempre, pero algunos temas pueden ser personales, pero por lo menos un núcleo sea compartido con los otros miembros de la familia, que todos opinen sobre ese tema de hoy. Entonces, si todos tienen un conocimiento sobre ese tema, va a ser fácil llegar después al debate familiar, al dilema que se presenta, y con distintas posiciones y viendo cómo se despliegan todavía en un arco dramático, escénico, bonito, va a ser interesante. Esa parte va a ser, va a ser tan interesante como esto. Así que los felicito, sigan así. Esto tiene ya fecha para cuándo, ¿se acuerdan ustedes? Teníamos la entrega del trabajo dentro de, también de, 14, ¿no? el 14. El 14, así que los que están atrasados, que se entusiasmen, lean lo que han hecho sus compañeros y pónganse creativos, ¿no? Pónganse creativos. Y ahí pueden ustedes hacer sus propias matices, interpretaciones, disputarles la versión al hablante que ya ha salido. Así que, bien, los felicito, sigan así y no se atrasen, pues, los que estén más atrasados que se pongan un día, ¿no? Ahí tienen los trabajos que han hecho algunos de sus compañeros para que vayan fabricando su propio personaje. Bien, estaríamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna consulta, duda? ¿Mm? Sí, consulta, ¿va a habilitar tareas el viernes para subir los diarios o se lo enviamos todos juntos, como la familia completa en un correo? Lo ideal sería que me lo enviaran la familia completa en un correo. Eso sería realmente espectacular. Ya, Porque así me evitarían tener que ir a buscar uno por uno, que son muchos, ¿verdad? Entonces les agradecería mucho ese gesto. Si me los pudieran reunir en un solo envío, cada familia, sería estupendo. ¿Mm? Eso. Lo otro que he visto, aspectos formales. Cosas como, por ejemplo, eh, todos han puesto la fecha, los que he leído, la fecha, la entrada de cada diario. eh, eh, Se van refiriendo a temas, no hablan necesariamente de un mismo periodo de tiempo. Algunos hablan de una semana, otros de lo que ocurrió ayer, un día. Eso está súper bien. Lo hace muy dinámico, muy entretenido el recurso literario. Eh, ¿Qué más? Meten entre medio cosas, eh, 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 claro, no construyan super personajes. Eso es bonito. Lo hacen con sus claroscuros, con sus errores, con sus pequeñas miserias, personajes. ¿Te fijas? No pongan personajes perfectos, porque no existen. No somos así los seres humanos. Todos tenemos claroscuros. Entonces, de repente, una opinión que, claro, el tipo se equivoca o la tita se equivoca y no pasa nada, porque así somos los seres humanos. ¿Se fijan? Son gustos, son opciones, son prejuicios, ¿m? Que pongan lo que piensan las personas, a veces se equivocan, a veces lo aciertan, eso lo hace súper bueno. Los relatos cortitos de una página, ojalá, no se pasen mucho de una página, para que no, para que tampoco se cansen demasiado y ustedes se acostumbren a una métrica, a una disciplina de trabajo. ¿Mm? Hay gente que también, y eso lo encuentro muy bonito, dice, decidí escribir un diario durante este periodo, pero ahora lo cierro, porque ya no tengo razones para seguir escribiendo. También, totalmente válido. O sea, no. Y los saltos de tiempo pueden ser distintos a los que hacen los otros miembros de la familia. Qué sé yo, por ejemplo, si este señor de la familia del panadero, él decide escribir tales y tales días, el resto de la familia podrá escribir en otro periodo de tiempo, donde el panadero no hable, ¿m? O, qué sé yo, tratar los mismos temas más o menos en épocas cercanas a donde las trabajó el padre. No hay ningún problema. No tiene por qué coexistir de forma eh, con tanta, digamos, rigidez. No hay ningún problema con eso. Eh,
Y lo que les pido que también busquen el equilibrio entre los aspectos que hablan de la sociedad en su conjunto, de las formas de vida de la familia, que hablan del trabajo sobre todo, las condiciones materiales de vida, porque eso es lo que tiene directa relación con el curso, condiciones materiales de trabajo, es decir, de qué manera a lo que se dedican estas familias los moldea a ellos sus comportamientos sociales, en sus opiniones políticas, en sus esperanzas, en sus prejuicios, en sus expectativas. De qué manera, como diría Marx, el que una persona se inserte en unas relaciones de producción determinadas, no determina, pero sí condiciona o de alguna manera influye en todo el mundo, en el imaginario, en el sistema de creencias, en sus comportamientos de grupo, comportamientos sociales, ¿se fijan? En su identidad de clase, todo eso. O sea, en el fondo, busquen la relación entre condiciones de la vida material, ¿m? Con actividad productiva, trabajo, ¿m? Con los otros aspectos de la vida familiar. Hasta ahora lo veo perfecto, así que sigan así. Está quedando muy entretenido. Yo la verdad que me he divertido mucho leyéndolo, lo he disfrutado un montón. Así que si todos los trabajos van por esa dirección, va a ser muy bueno. Bueno, entonces quedamos en eso. No sé si queda alguna consulta más. Ustedes me dicen, ¿está todo ok? Y comenzamos ahora a retomar nuestros temas que justamente van a ir avanzando, porque ahora vamos a empezar a tratar ya temas de fines del siglo XIX. Así que mientras más avancemos, más nos acercamos a las épocas que ustedes están tratando con las distintas familias. ¿Bien? Pero ya estamos abandonando mediados del siglo XIX y nos estamos acercando a fines del XIX. Bueno, entonces estamos listos. No hay ninguna consulta más, ninguna pregunta más. Entonces vamos a pasar entonces a ver el tema de hoy, que son justamente los aspectos que tienen que ver con los encadenamientos productivos y las otras transformaciones que vinieron después de la Revolución. Bien, entonces para eso voy a mostrar la pantalla que ya tengo preparada. Yo acá tenía una pantalla con la que quería terminar, la que terminamos la vez pasada. La voy a mostrar para que nos enchufemos, nos reconectemos con esto que estábamos viendo, y que es el tema de la curva de Kuznets, que es una herramienta que hay que usar de una manera, como todas las cosas en la vida, de una manera juiciosa. Ninguna teoría es, ni las de Humberto Maturana, ni las de nadie, digamos, sirven para todos los casos y son una verdad definitiva, ni mucho menos. Siempre hay que examinar todas las teorías, las escuelas de pensamiento, las corrientes intelectuales, hay que examinarlas. ¿En qué medida nos convencen en algunos aspectos? ¿En qué medida al combinarla con otras escuelas de pensamiento, otras corrientes, ¿no? Otros instrumentos intelectuales, muestran alguna falencia y nos preferimos quedar con aspectos de otras teorías y de otras corrientes? Hay que ser en esto muy abierto, una apertura absoluta. Entonces, y lo mismo vale para la curva de Kuznets. La curva de Kuznets sirvió para explicar en los años 60 por qué algunas sociedades habían logrado, a pesar de tener una alta desigualdad al comienzo, cuando experimentaron elevadas cifras de crecimiento, luego lograron reducir. ¿No? Y lo que explicaba Kuznets es que en una fase positiva, digamos, la desigualdad empieza a caer acá, debido a que, ¿no es cierto?, el Estado irrumpe a través de varias acciones. Entonces, y esas acciones que también luego han sido trabajadas por Tomás Piketty para el caso de la desigualdad, explican muy bien, ¿no es cierto?, de qué manera eso logró ir eliminando el aspecto, la cara oscura de la curva de Kuznets, que era la desigualdad. Entonces, lo que básicamente se dice es que el esfuerzo estatal en materia de impuestos, es decir, el Estado se puso a cobrar impuestos que no se cobraban antes de comienzo del siglo XX, impuestos que las oligarquías y los grupos acomodados se negaban a pagar. Pero con el paso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, ¿no es cierto?, irrumpieron las demandas de los sectores medios y de los sectores populares, todos estos países. Y la irrupción de estos sectores y de sus demandas obligó, ¿no es cierto?, a crear un nuevo tipo de Estado. Un Estado más acogedor, más solidario, y que empezó a establecer formas de redistribución de la renta. Y esta redistribución de la renta acabó entonces por reducir la desigualdad.
Ahora, esta redistribución de la renta se hizo de dos maneras, básicamente. Una de ellas, que es la menos importante, es la igualación, la armonización de los salarios. Los salarios, como vimos, no es que hayan crecido de una manera tan espectacular durante el periodo que va entre los 50 y los 70. Después lo vamos a ver con más calma. Pero sí crecieron en términos reales. Eso significa que los trabajadores en general tuvieron mayor capacidad de consumo directamente porque sus salarios reales, descontando la inflación, les permitían adquirir más productos y más servicios que antes sus padres y sus abuelos no tenían capacidad para adquirir. Eso es importante. Pero más importante que el alza de los salarios reales durante el periodo que va entre los años 50 y 70, como lo vamos a ver después, lo más importante, como dice Piketty, y también lo viene diciendo Branko Milanovic y Peter Linder y muchos más, es que la mayor afluencia de ingresos que benefició a las familias trabajadoras de la clase media en los países que redujeron la desigualdad fue el hecho de que buena parte de los impuestos que se empezaron a cobrar, sobre todo impuestos directos a la renta, a las grandes rentas de las familias más pudientes, y a los beneficios, ¿no es cierto?, empresariales y a las rentas del capital, las ganancias del capital, lograron, ¿no es cierto?, generar un fondo de recursos fiscales que permitió ir creando un sistema de seguridad social. Y ese sistema de seguridad social fue estableciendo lo que hoy día Peter Linder y muchos llaman un conjunto de bienes públicos fundamentales. ¿Cuáles son estos bienes públicos fundamentales? La educación como un derecho y como una educación con cobertura importante y de calidad. Entonces, como un derecho que toda la población tiene que acceder. Luego, la salud. Ambas cosas tuvieron un impacto muy severo en el capital humano, porque el capital humano no significa solamente saberes, conocimientos, significa que la persona pueda vivir más. Y para que una persona pueda vivir más, tiene que tener un sistema de salud que lo acompañe en el curso de su vida, desde que nace, durante su etapa productiva, hasta que empieza a tener un acoso de enfermedades degenerativas producto de la vejez. Por lo tanto, un sistema de salud público con fuerte financiamiento fiscal, ahora, ¿no es cierto?, facilitado por la recolección de mayores impuestos, permitió ir creando, ¿no es cierto?, un sistema de protección social, de seguridad social, que al final del día lograba que ahora los trabajadores ya no tuvieran que gastar de su bolsillo, las familias de trabajadores, estos gastos que eran muy elevados. Si nosotros calculamos, si una persona, por ejemplo, recibe 500.000 pesos mensuales, una familia tiene ese ingreso mensual, si tiene que pagar el total del gasto educacional y el gasto en salud, eso inmediatamente desciende, el ingreso real desciende a 200 o a 300.000 pesos. Si le sumamos a eso el gasto en vivienda, ya sea porque arrienda la persona o está pagando de su bolsillo un dividendo, se sigue elevando. Entonces, si el Estado proporciona una educación o gratuita o subsidiada, una salud o gratuita o subsidiada, unas viviendas subsidiadas, inmediatamente desciende el gasto de la familia en esos tres grandes costos. Si a eso le sumamos el transporte subsidiado, ¿ya?, y las pensiones de alguna manera también con apoyo estatal, con apoyo, no pagadas por el Estado, pero sí con apoyo, ¿se fijan? Eso significa que al final del día, la familia, en vez de gastar de esos 500.000, ¿no es cierto?, gastárselo todo y quedar con cero ahorro o cero capacidad para gastar en otras cosas, al final del mes, esa familia, si el Estado cargó con esos gastos, o buena parte de esos gastos, esa familia va a tener probablemente un diferencial a favor. Va a tener un diferencial de 100.000, de 50.000, que antes no tenía. Y eso significa entonces que el concepto fundamental es el de ingreso disponible de la familia después de impuestos. Ese es el ingreso que nos interesa, no el ingreso solamente de su salario. El ingreso que nos interesa es lo que le quedó a la familia después de haber recibido los salarios, después de haber pagado impuestos y después de haber recibido todos estos bienes públicos fundamentales por parte del Estado, ya sea gratuito o subsidiado. Cuando esto entonces empezó a marchar,
Esto fue lo que permitió una mayor redistribución de la renta en todo el mundo, entre los años 40, digamos 50 y 70. Entonces, no descendió la desigualdad por fruto del deseo, digamos, filantrópico de los empresarios, o porque las élites, como alguien decía por ahí, se puso más bueno en algún momento. Eso no existe. La gente que tiene intereses, los intereses son muy fuertes. No se cambian los intereses a largo plazo. Salvo que, ¿no es cierto?, haya un conflicto que conduzca y lleve a eso. De modo entonces que lo que ocurrió es que el Estado empezó a asumir estas funciones y fue eso lo que empezó a plasmarse en esta caída que se ve acá de la desigualdad. La desigualdad entonces no cayó porque aumentara mucho una redistribución de la renta directamente por los salarios, por los ingresos, sino que cayó por el rol creciente del Estado en materia de provisión de bienes públicos fundamentales. Ahora, esto es súper importante. ¿Por qué? Entonces, esto porque también explica por qué la curva de Kuznets no funciona para buena parte del planeta, incluso en este periodo, ni tampoco funciona hoy día. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Fuera de estos 4 o 5 países que desarrollaron estas políticas públicas durante ese periodo de tiempo, el resto del planeta no las desarrolló porque no quiso o porque no pudo. ¿Se fija? Entonces, no fue una tendencia dominante en el planeta. No fue una tendencia mayoritaria. Solo algunos pocos países hicieron estos cambios y por eso que en ellos se redujo la desigualdad. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Después de los años 80, como lo vamos a ver en su momento, se produjo un retroceso en estas políticas. La irrupción de las políticas ultraliberales a partir de los años 80, de 1980, llevó a que el Estado redujera su participación tanto en materia de recaudación de impuestos como en materia de gastos fiscales dirigidos a políticas de protección o de seguridad social. De manera entonces que se redujo la cantidad de recursos destinados a gastar en educación, en salud, en transporte subsidiado, en vivienda social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en pensiones, eh, ¿cómo se llama también? Seguro de desempleo, cuando la gente queda desempleada. Todo eso empezó a decaer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Branko Milanovic, por ejemplo, que es un gran economista que se dedica solo al tema de desigualdad, él ha dibujado, con los datos ya de los años 80 hasta hoy, esta misma curva la ha dibujado del 80 hasta hoy. Y lo que muestra del 80 hasta hoy es que en la mayor parte del planeta, prácticamente en todo el planeta, desde los años 80 hasta ahora, se ha venido dibujando una segunda curva de Kuznets. Pero él dice, el problema es que es una curva que es solo ascendente. O sea, solo tiene una parte negativa, en la que el ingreso ha seguido creciendo en el planeta, pero debido a la mala distribución, ha crecido mucho la desigualdad. Y esto tanto en los países más desiguales, los que siempre fueron desiguales, como los nuestros, los países que implementaron estas políticas durante estos 30 años, y también en países como Estados Unidos que nunca lo implementaron del todo. ¿Se fijan? Entonces, hoy día podríamos decir que la curva de Kuznets es tan fantasmal como la clase imaginaria media que hay en Chile. No existe. No hay datos que permitan ver una caída de la desigualdad en ninguna parte del mundo prácticamente. Al contrario, lo que tenemos es una tendencia al aumento del crecimiento económico, pero al mismo tiempo de la desigualdad. ¿Se entiende este argumento? Cualquier pregunta me la dicen y con eso pasamos al segundo tema. Mientras tanto voy a ir saliendo de aquí. ¿Preguntas al respecto? Entonces, ojo con esto con la curva de Kuznets, porque hay algunos por ahí que se han cebado destrozando la curva de Kuznets, diciendo esto no sirve para nada, porque hoy día no hay curva de Kuznets, nunca la hubo en realidad. Sí la hubo, pero la hubo durante un periodo acotado para muy pocos países. ¿Sí? Y lo que nos sirve justamente de contraste, para ver que algo así es posible, pero requiere de nuevas formas de democracia y de una política más participativa en la que se gesten equilibrios sociales y económicos. ¿Sí? Los equilibrios sociales y económicos no son fruto de la casualidad ni de la buena voluntad de alguien, son producto de las dinámicas políticas. Por lo tanto, la consigna es clarísima. Todo el mundo a votar aquí el fin de semana, nada de achancharse en la casa. Bien, así que
Preguntas, consultas, comentarios. ¿Va? ¿Se fueron? ¿Hay alguien por ahí? Que alguien diga algo para que haga más entretenida el asunto. ¿No? Oh, Diego dice, hace un signo de asombro. Bueno, algo es algo, Diego, gracias. Bueno, entonces, si les parece, pasamos allá al tema de hoy, que era la colita la que nos quedaba solo de la curva de Fulton. ¿Mm? No hay duda al parecer. Perfecto. Ese Hugo, sáquenme de la duda, ese Hugo significa dos caritas, así como dos ojitos y con una nariz, ¿no? ¿Sí? ¿El Hugo es eso? ¿Es como una carita de asombro? Algo así. Perfecto. Ya, es para no meter la pata. Ya, muchachos, entonces seguimos. Nos queda entonces ver el tema de qué pasó después de la revolución industrial con el otro tema que estamos viendo. Gracias. Disculpen, aquí ha pasado algo, no sé por qué siempre ocurre esto con PDF. Seré yo que no lo sé manejar. Bueno, vamos a darle. Para no perder el tiempo. Bueno, entonces ya vamos pasando algunas discusiones, algunos debates, así como vimos el tema de las consecuencias sociales y en alguna medida políticas de la revolución industrial, y cómo su efecto, ese debate llega incluso hasta hoy, ¿no? Porque nos hace recordar que no hay una armonía necesaria entre crecimiento y desarrollo, si pensamos que desarrollo implica un bienestar para la mayoría de la población, y no solo para algunos. Entonces, efectivamente, ha estado lo que algunos le llaman un trade-off. Ha habido normalmente en la historia económica un trade-off, es una relación inversa, una relación contradictoria entre crecimiento y desigualdad. Y eso siguen los debates hasta hoy. Pero también hay otros debates que vale la pena explorar y trabajar. Habíamos visto también el debate acerca de qué tan rupturista fue la revolución industrial, ¿no? Entonces, hoy sabemos, ya lo vimos con cifras, que las tasas de crecimiento que aparecieron con la revolución industrial eh, no fueron tan espectaculares como las que tenemos hoy, por ejemplo, en algunos países de creciente desarrollo económico, sino más bien son tasas muy modestas si las comparamos, ¿no?, con esas. Pero sí hay que decir que al momento de comparar, hay que comparar con la época, no con lo que ocurre hoy. ¿Sí? Y comparando con esa época, igual se nota una aceleración importante de 3 a 1, por lo menos, en la aceleración de los procesos de crecimiento económico que ocurrían antes de la revolución industrial. Ahora, fuera de eso, hay que también advertir que hay otra dimensión de lo rupturista que tiene que ver con qué tanto se trató de cambios, no solo que se reflejaron en el crecimiento económico, sino que en las técnicas productivas, en los procesos productivos, en la inserción de nuevas tecnologías. Fue tan rupturista desde ese punto de vista, ¿no? Se dice entonces que si uno llevara al extremo esta idea de ruptura o revolución industrial, sería que
la sociedad cambió de la noche a la mañana, ¿no? En términos de ese tipo de fenómenos. Sin embargo, lo que vemos hoy día es que está mucho más claro que se trató de un sinnúmero de modificaciones y adaptaciones pequeñas, ¿m? A inventos sobre todo, que las vamos a canalizar bajo el concepto de innovación. ¿M? Entonces, cuando en su momento vamos a ver que innovación no es lo mismo que invención. ¿M? Innovación es algo más complejo y más entretenido que la invención. ¿Ya? Entonces, en general, hoy día se tiene hay un consenso entre los historiadores económicos en que se trató de un proceso muy gradual, no fue rupturista en el sentido de que las cosas cambiaron muy bruscamente, sino que fue un sinnúmero, miles de pequeñas, ¿no es cierto?, transformaciones que se fueron dando durante un tiempo más o menos acotado. Y para llegar a ver de qué manera se dieron esas transformaciones, hay tres conceptos que vamos a trabajar, que son el de cuello de botella, el de convergencia tecnológica y el de innovación productiva. Entonces vamos inmediatamente a ellos. Si esto me lo permite, porque estoy acá con... Ahí. Entonces, primero vamos a ver el de convergencia tecnológica. Como vimos, ¿se acuerdan en su momento en la primera revolución industrial inglesa? Está el textil, están las máquinas de vapor, está la minería del carbón, están los transportes, está la industria química, etcétera, etcétera. ¿Alguien me está diciendo algo? ¿Sí? Ya, no, pensé que alguien me está diciendo. Me dicen, nomás me dicen. Entonces, eran sectores que convergían en el sentido que convivían y se retroalimentaban entre sí. Eran interdependientes. ¿Sí? Sectores que se necesitaban mutuamente. ¿Sí? Pero también puede ocurrir un fenómeno que se da circunstancialmente, no siempre se da, y que tiene que ver con que algunas de estas actividades productivas tengan una base tecnológica común. Entonces, cuando algunas de estas actividades productivas comparten una base tecnológica, esto favorece la multiplicación, ¿no es cierto?, de innovaciones, pero también de colaboraciones, lo que en jerga económica se llama sinergias productivas. Es decir, lo que se aprende en uno de estos sectores productivos, debido a que tienen una naturaleza que comparten esa base tecnológica, puede servir para hacer transformaciones productivas que también favorecen a otras actividades que son parte de esa familia con la que hay sinergias. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí puse tres imágenes que se dan muy, muy claramente en esta época, empiezan a surgir, ¿no? En esta época se inventa el revólver, ¿no? El revólver ahí está abajo, ¿no? Que es un arma de fuego que ya está en servicio durante la Guerra de Secesión norteamericana, 1861-65. Los oficiales usan revólver. El Colt, por ejemplo, ustedes recordarán, el Smith & Wesson, son revólveres clásicos, ¿no? Luego tenemos otra que surge un poquito después, que es la máquina de coser, que la inventa un señor de apellido Singer, ¿no? Y que va a ser muy usada, primero en grandes industrias, pero después se van a fabricar modelos más pequeños para que puedan albergarse en cualquier vivienda, en cualquier hogar. De manera que las mujeres muchas veces van a ser grandes compradoras de estas máquinas de coser, porque con esto, ¿no es cierto?, se va a poder resolver las demandas de vestimenta, de vestuario que hay al interior de las familias, sobre todo las familias de trabajadores que no tienen dinero para comprar ropa nueva. Entonces, lo que hacen las mujeres y las familias es proporcionar una respuesta, ¿no es cierto?, a la necesidad de acomodar la vestimenta cada cierto tiempo, mientras los niños crecen, ¿no es cierto?, las personas que trabajan requieren también ir parchando, ir mejorando su vestimenta, pero sin tener el ingreso suficiente para comprar este vestuario. Y la Singer, ¿no es cierto?, es una máquina de coser que se va a popularizar. Ya en el último tercio del siglo XIX va a ser muy corriente encontrarla en muchas casas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y también va a llegar a América Latina a comienzos del siglo XX.
Y por último tenemos la bicicleta. La bicicleta es también un invento muy sencillo, ya está en funcionamiento a fines del siglo XIX, ¿no? Ahí tienen, ¿no es cierto?, un señor soldando las partes, los componentes, las barras de una bicicleta. Va a ser un vehículo que va a empezar a ser muy usado, de bajo costo, y que permite, ¿no es cierto?, que muchas personas que no tienen todavía el, ¿no es cierto?, el ingreso como para comprar un vehículo de combustión, ¿m? O antiguos transportes de carrozas, de carromatos, ¿no?, puedan comprarte este vehículo. Un vehículo que se va a ir abaratando. ¿Qué característica tienen estos tres inventos, ¿no? Estos tres inventos tienen una particularidad, que se basan en el principio de que están compuestos de muchas piezas, ¿m? Muchas piezas. Ahora, en la medida que estas piezas se vayan estandarizando por las distintas empresas que fabrican estos productos, va a llegar un momento en que estas piezas van a ser intercambiables entre ellas. Van a ser intercambiables, de manera entonces que cuando, por ejemplo, se descompone, ¿no es cierto?, una parte, una pieza de esta, del gatillo, por ejemplo, ¿no es cierto?, del revólver, no hay ningún problema porque la empresa ya está acostumbrada a fabricar componentes por separado y los vende. Entonces, una persona ya compra el gatillo y él mismo se arregla, digamos, su revólver. Lo mismo va a ocurrir con la bicicleta y lo mismo va a ocurrir con las máquinas de coser. Es decir, se van a dar cuenta, al poco andar, ¿no es cierto?, los fabricantes, que estas piezas pueden ser intercambiables, incluso pueden crear un mercado por separado del bien final. Entonces no hay ningún problema para hacer los cambios, para hacer las modificaciones. Y lo otro es que en el proceso de fabricación de estas tres ingenios, ¿m? Se pueden aprovechar los aprendizajes que se tengan en uno para aplicarlos al otro. Entonces, por ejemplo, si en el camino, ¿no es cierto?, la empresa que fabrica máquinas de coser se da cuenta que, por ejemplo, esos pedales que están ahí abajo, ¿no es cierto?, y que hacen que funcione todo el sistema conectado a este rotor que está acá, y a esta manivela. Eso se puede producir de mejor manera. La forma de producir los pedales con ese rotor y esa manivela y esa polea, ¿no?, al final pueden aplicarse para también fabricar la bicicleta, la parte de las ruedas, por ejemplo. ¿Se fijan? Y lo mismo opera aquí, o sea, en la parte ¿no es cierto?, del cargador, podría funcionar con el mismo principio. ¿Se fijan? Entonces, cada vez que a alguien se le ocurra introducir una mejora a una de las etapas en la producción de uno de estos tres bienes, eso podría utilizarse también para mejorar esa etapa de la producción en los otros dos bienes. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, la convergencia tecnológica es cómo yo tomo experiencia, aprendizaje que se realizaron en otras actividades productivas, pero que son afines, que se parecen al bien que yo produzco, para aplicarla a la producción de mi propio producto, ¿no? Y eso también va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, si una empresa no solamente define distintas etapas en el proceso de producción, la cadena de producción, de montaje, ¿no es cierto? Si eso sirve para otras empresas, se van a empezar a imitar todas. Pero también las otras innovaciones que tienen que ver ya no solo con la producción del bien, sino que, por ejemplo, la organización de la producción. Por ejemplo, si una empresa decide tener un departamento de ventas, ¿m?, marketing, y eso, los demás, la competencia empieza a ver que eso permite que ese producto sea introducido de mejor manera en los hogares. Por ejemplo, ese departamento de ventas se le ocurrió publicar en las revistas, ¿no es cierto?, destinadas a las mujeres, un apartado con un dibujo, ¿sí?, de la máquina de coser, y aumentaron las ventas de la máquina de coser. Los demás van a darse cuenta, van a decir, o sea que yo puedo hacer lo mismo con la bicicleta y lo mismo con el revólver. ¿Sí? En el fondo se van copiando y se van introduciendo, ¿no es cierto?, las innovaciones, sobre todo cuando esto se facilita más todavía, cuando los productos comparten esta base tecnológica productiva y se parecen mucho, ¿m?, en su proceso. Bien, sigamos. Y ahora decíamos también que hay que empezar a trabajar el fenómeno
de la innovación mucho más que la invención. ¿Ya? La invención es una acción que tiene que ver con una persona, ¿no es cierto?, que en forma consciente va buscando crear nuevos ingenios. Por eso que decíamos que la palabra de ingeniero viene del creador de ingenios. Es el tipo que se preocupa de inventar cosas, de crear ingenios. ¿Ya? Entonces, la invención es un proceso muy intuitivo, muy aleatorio, muy humano, ¿sí?, en el cual una persona, ¿no es cierto?, puede estar años buscando cómo resolver un problema hasta que al final se le ocurre una forma de resolverlo y crea un dispositivo, un artefacto, una máquina, lo que sea, un ingenio, ¿no? Y luego eso lo patenta. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien crea un nuevo artilugio, un nuevo dispositivo? Una buena parte de estos artilugios no tienen aplicaciones prácticas. No tienen aplicaciones prácticas. Por eso que el ser inventor es una tarea bastante arriesgada y una tarea muy incomprendida. ¿Sí? Porque normalmente si se trabaja solo, ¿ya?, los frutos pueden ser muy esquivos con el tiempo. Entonces, ¿en qué consiste el éxito de un inventor? En que el inventor logra convencer a una empresa que está dedicada a la producción de ciertos bienes para que introduzca ese artefacto, ese dispositivo, ¿m?, en el proceso productivo de manera que obtenga mejores resultados en la fabricación de ese producto. O que van dirigidos a la naturaleza del propio producto, que el producto adquiera características que lo hagan ser mejor en términos de calidad. No sé, por ejemplo, si alguien produce un sombrero, a mí se me ocurre inventar un sombrero con alas, digamos, y yo convenzo a los fabricantes de sombreros que el sombrero con alas le traerá mayor bienestar a la gente que lo use y por lo tanto, ¿no es cierto?, la gente querrá comprar más sombreros con alas que sin alas. ¿Ok? Pero tengo que convencer al fabricante que eso va a ocurrir y que la gente va a ir así a miles, ¿no es cierto?, se va a pelear por esos sombreros con alas. Pero si ocurre que las alas no le aportan, ¿no?, un gran bienestar adicional a ese objeto, a ese bien, al final nadie lo va a comprar. ¿Se fijan? Entonces, yo tengo que probar al empresario que ese invento sí va a reportar un beneficio en términos de que va a reducir los costos en el proceso de producción o va a crear un producto con características superiores al que existía. Si yo no logro eso, la invención se queda en invención y nunca se convierte en nada. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas al respecto? Paulina, ¿tú quieres decir algo? Te veo ahí encendido tú. Muchachos, ¿quieren participar o no? Porque si no, avísenme para no estar hablando solo. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Gonzalo. Sí. Ya. Están en otra ustedes, muchachos, ¿no? Ya. No tengo Sí, es que yo preguntas. tampoco tengo preguntas. Ya. Entonces continúo. Ya. Es que como no tengo feedback, no sé si están ahí. No tengo idea. Ya, gracias por aclararme. Sigo entonces. Ustedes me van diciendo si aparece algo que les inquieta. Entonces vamos al concepto entonces de innovación. Entonces el concepto de innovación es mucho más interesante, porque significa que una invención ha logrado pasar esa barrera de convencer a un empresario
para que finalmente lo aplique a un proceso productivo. Sin eso, la invención puede morir como invención y nunca llegar a ser una invención aplicada a nada. Para que sea aplicada, estamos hablando de innovación, ¿se entiende? La innovación, entonces, es un concepto que es fundamental. Este concepto de innovación lo introdujo Nathan Rosenberg, ¿m? Y ha generado un espacio muy interesante para no confundirlo con la invención, porque la invención muchas veces es un fenómeno que sí termina siendo estéril, espurio. En el fondo, mucho más importante que exista interés por parte de los empresarios para aplicar invenciones que hayan surgido durante un periodo, que el que exista un gran número de invenciones. ¿Se entiende? ¿Y esto cómo se puede observar? A través de las patentes. Las patentes de invención, hay estadísticas para eso, y hay países que acumulan grandes números de patentes de invención cada año, pero que en la práctica no se ve un cambio importante en materia productiva, en la matriz productiva de esos países. En cambio, hay otros países que teniendo un número de inversiones mucho más modesto, ¿no? Tiene un ámbito de aplicación muy rico, porque su empresariado es mucho más receptivo a este tipo de cosas y por lo tanto invierte en aplicarla, va ensayando y le interesa ir aventurándose, ¿no es cierto?, en este tipo de modernización. Eh, por lo tanto, requiere un tema también de actitud de riesgo del empresario. Si el empresario es un empresario muy conservador, no va a haber innovación. Y por último, tenemos el concepto de difusión. El concepto de difusión es, supongamos que pasó la barrera, la invención del interés del empresario, y el empresario se interesó, empezó a ver cómo la aplicaba, y eso significó un proceso de adaptación. Porque normalmente la invención no está pensada para actividades productivas concretas. Supongamos que ustedes fabrican, como les decía, un dispositivo que permite ahorrar, por ejemplo, la fabricación de un producto. ¿Bien? Ya, muy bien. Pero esa invención, ese dibujo, ese esquema que ustedes hicieron, esa patente que lograron por eso, no necesariamente se puede aplicar tal como está diseñado. Hay que agarrar ese invento y empezar a ver cómo se podría aplicar a un proceso productivo concreto en una empresa concreta. Entonces, eso significa un tiempo de adaptación. Por ejemplo, hay que modificar un tornillo porque el aparato no entra en las máquinas que había en esta empresa porque es muy grande el artefacto. Hay que hacerlo un poquito más chico para que logre calzar con las máquinas que ya existen en esta empresa. Estoy hablando de ese tipo de adecuación. Entonces pasa un tiempo hasta que finalmente se hace la adaptación y por otro lado el empresario empieza a notar que efectivamente ese producto, ese artefacto que se introdujo en el proceso productivo, generó esa mejora en términos de reducción de costos y de productividad. O sea que ahora se producen más, se fabrican más bienes finales, ¿m? Y se redujeron los costos al haber introducido ese dispositivo. Bien, cuando eso sucede, lo que va a pasar es que ese empresario va a ser capaz de vender esos bienes o esos servicios a un menor costo, ¿no es cierto? Porque ahora tiene, de alguna manera, la rebaja de costo también se traduce en el precio de venta, al fin, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Si no va por el lado de la rebaja de costos, el empresario se va a tratar de diferenciar con un bien que tiene cualidades superiores, que sobrepasa a la competencia existente hasta ese momento. Entonces, supongamos que hay un celular, qué sé yo, con tecla. Entonces, este tipo se le ocurrió inventar una pantalla táctil y resulta que ahora los celulares no necesitan los teclados, ¿ya? Entonces, el tipo que lo introduce, la pantalla táctil, ¿m? Va a empezar a ver que suben sus ventas y además la gente prefiere comprar un celular con pantalla táctil y van quedando abandonados los BlackBerry antiguos con teclado. Ya no, nadie los quiere comprar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los demás? Los demás fabricantes van a decir, la fábrica BlackBerry va a decir, bueno, la gente ya no me quiere comprar con teclado. Entonces ahora voy a tener que adoptar también la innovación del señor que inventó la pantalla táctil. ¿Ok? Chat, dígame. Claro, exactamente. Ahí se ven muy bien los cambios en el teléfono, se ven con mucha rapidez. Cada innovación va provocando
una respuesta de todos los competidores. Al comienzo, porque aquí ocurre también una cosa muy loca. El que se atreve, se arriesga a aplicar la invención, la adapta y la convierte en innovación, está asumiendo un riesgo. Por eso hay mucha gente que prefiere no arriesgarse. Muchas empresas son conservadoras y prefieren no. Porque no es fácil. Vamos a ver ahora con el tema del cuello de botella que tomar esta decisión entraña también un montón de problemas. O sea que no es fácil. No es que solamente me falte osadía para querer hacerlo. No es que me falte ambición, audacia, sino que tengo que ver si mi aparato productivo actual es capaz de adaptarse a esta innovación. Hay veces que no. Hay veces que cuesta mucho y prefieren no hacerlo y seguir con la misma forma de siempre de trabajar. Entonces, ¿qué le ocurre? Pero si la competencia ve que no es tan difícil insertar este nuevo artefacto, esta innovación, en el proceso productivo, y que eso le trae grandes rentabilidades a la persona que lo hace, que está capturando cuotas de mercado mayores y está dejándolos a ellos con menores cuotas de mercado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las otras empresas también van a empezar a imitar. Van a empezar a adoptar esa innovación, la van a empezar algunos a regañadientes, ¿no? Pero al final todos los van a empezar a hacer. Cuando la mayoría de las empresas de un rubro se hayan acoplado a esa innovación, la hayan insertado, ahí se va a hablar que se ha producido un proceso de difusión. Entonces, cuando la mayoría de las empresas, insisto, y repito, ¿no es cierto?, haya incluido esa innovación, ahí vamos a estar en presencia de un fenómeno de difusión tecnológica. Entonces tenemos la invención, que puede que no termine en nada, la invención, la innovación, que es lo más importante, y cuando la innovación se consolida y se masifica, hablamos de difusión. ¿Sí? Esos son los tres conceptos que hay que observar. Entonces, y por eso decimos que también el empresario es un tipo arriesgado, muy arriesgado, porque el que inicia esta cadena está pagando, puede estar haciendo un sacrificio gigante, una apuesta gigante. Puede que después se vaya a la quiebra, ¿se fijan? Porque no funcionó la innovación que intentó hacer. ¿Mm? Y por otro lado, se enfrenta con la tradición y la resistencia social y con la continuidad de las prácticas que tienen los empresarios de ese rubro. Entonces, al comienzo se van a burlar de él, van a decir, este es un idiota, cómo se le ocurrió, se arriesgó, lo va a perder todo. ¿Se fijan? Pero después con el tiempo, si le va bien, todos van a terminar a regañadientes copiando, porque no les queda otro. Ahora, entonces vemos que el concepto de innovación está muy asociado a lo que vimos recién, al grado de afinidad que tiene la actividad productiva con otra actividad productiva, donde se está produciendo exitosamente esa innovación. Entonces, si la innovación tiene éxito en una cierta rama productiva, los de esa rama productiva van a decir, pero ya está comprobado que se puede, entonces yo también podría hacerlo. En cambio, cuando se produzca en una rama productiva muy lejana a lo que yo produzco, va a ser más difícil que yo quiera sumarme a ese proceso de innovación. ¿Sí? Ahora, hay una gráfica acá que lo muestra bastante bien, y que es esta gráfica que muestra el número de años de unidades que innovan a lo largo de un número de años, que es la línea más delgada, y luego tenemos la estadística de productividad. Productividad, como ustedes ya saben, es producto dividido por o trabajadores o por máquinas durante un tiempo acotado. Entonces, lo que tenemos es que hay un desfase acá. Lo que quiero que noten es que aquí hay un desfase. Tenemos un periodo en que los que están innovando son muy pocos, que acá, ¿se fijan? Entonces, aquí son muy poquitos los que están innovando. Y esos son los que se arriesgan, ¿no? Los demás se están burlando de ellos. Bueno, pero en algún momento algunos tienen éxito y los demás empiezan a copiar. Entonces, las unidades que innovan empiezan a aumentar. El número de empresas, ¿no es cierto?, que van adoptando esta innovación crece. Entonces empieza a crecer el número de unidades. Pero miren lo que pasa en paralelo con la productividad. La productividad no sube inmediatamente, va con un desfase. ¿Sí? Claro, aquí, supongamos en este punto, aquí están innovando un número, qué sé yo, supongamos este 1, hay un triple de empresas que están innovando, están aplicando esta innovación. Pero la productividad solo ha subido un poquito. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque en el fondo se requiere tiempo de entrenamiento de los trabajadores con esa innovación
para que la innovación redunde en una productividad mayor. No es inmediato, no es automático. Se requiere un plazo, un tiempo de que la gente se acostumbre a trabajar con las nuevas tecnologías, los nuevos procesos productivos. Y recién ahí empieza a subir la productividad. Entonces, si ustedes se fijan, llegado a este punto aquí, que es el punto de, llegó a un punto máximo de empresas que adoptaron esa innovación. Y sin embargo, si ustedes se fijan hasta acá abajo, la productividad todavía no ha llegado a su punto más alto. ¿Sí? El punto más alto se llega acá, cuando ya está disminuyendo el número de empresas que han aplicado que aplicaron esa innovación. ¿Sí? Ya no sigue subiendo, sino que está bajando. O sea, ya las empresas están innovando en otras cosas ahora. ¿Sí? Entonces aquí, mientras las empresas están innovando en otras cosas, la productividad que trae la antigua innovación está recién alcanzándose. Y eso porque está este desfase temporal. ¿Sí? Se requiere un tiempo para que las empresas logren sacarle mayor provecho, ¿sí?, en términos de productividad a esa innovación tecnológica o en el proceso que se ha introducido. A veces esa innovación no tiene por qué ser un artefacto o una tecnología. Puede ser, por ejemplo, un sistema de trabajo, ¿sí?, una forma nueva de organizar el trabajo. Yo no sé si ustedes han visto una película muy interesante que es sobre el tipo que eh, crea, que se apodera más bien, y pero aprovecha al máximo la idea que crea los McDonald's. ¿No la han visto esa película? ¿No? Yo la vi. ¿Tú la viste, Alonso? ¿Qué te Sí, pareció? interesante cómo el empresario le gustó la idea de la palabra McDonald's, que era como que daba una idea como de la familia, como de un lugar hogareño, y cómo se terminó creando una Claro, idea que a partir de lo que crearon los dos hermanos. claro, y a ver qué dice en el chat. Hambre de poder, muy bien. Así la Claro. titularon, creo, ¿no? Sí, gracias, mamá. Claro, pero ahí te fijas, ahí se ven varias cositas. Esa película está ideal para ver cómo funciona esto que estamos viendo hoy día. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos hermanos que fueron los que inventaron realmente un sistema de trabajo nuevo, original. ¿Ya? ¿Qué es lo que inventaron estos dos hermanos que se llamaban McDonald's? Eran dos tipos que tenían una venta de comida. ¿Ya? Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que la gente cada vez estaba demandando comida rápida, que llegara a buscar y se la llevara al tiro. La gente no quería quedarse esperando ahí en una mesa, no. Querían llegar a un lugar, una hamburguesa dentro de un pan con algo más y que se la tuvieran rápido. Ojalá uno llegara, pagara y se la llevara al tiro. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, hay un mercado acá. Hay gente que quiere llevarse la comida inmediatamente, comida rápida. Ya, muy bien. Pero ¿cuál era el sistema antiguo? El sistema antiguo era que nosotros tenían un módulo en donde se repartían las distintas tareas. Esto es división del trabajo, no especialización, esto es división del trabajo. Entonces tenía un tipo que freía la hamburguesa, otro tipo que estaba preparando las cositas que acompañan la hamburguesa, y otro tipo que estaba moldeando, calentando el pan, y otro tipo que le echaba los condimentos finales, la mayonesa, qué sé yo. Digamos 4 personas. Y esas personas se distribuían en un espacio que no era más de 10 metros, más o menos, pero lo hacían sin conectar lo que hacía uno con el otro. Entonces, por ejemplo, el que estaba calentando el pan tenía que cruzar toda la habitación para ir a buscar la hamburguesa. El que estaba haciendo ponía los condimentos finales, tenía que ir, moverse también, se topaban, se molestaban entre ellos, se bloqueaban, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que diseñó estos dos hermanos? Diseñaron un sistema de cadena de producción. Entonces al primero lo pusieron friendo la hamburguesa y al lado pusieron inmediatamente el tipo que estaba calentando el pan, no estaba tostando. Más allá, el tipo que estaba poniendo los otros ingredientes y finalmente el tipo que estaba poniendo las mayonesas y las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron un tiempo máximo para tener el pan con la hamburguesa lista dentro de una bolsa para ponerla en una ventanilla y que la gente se la lleve. No podía durar más de 2 minutos. ¿Ok? Entonces, eso significaba que por hora tenían que haber tantas
hamburguesas. O sea, hicieron un esquema de trabajo cuantificado que les permitía a ellos tener la seguridad que cuando una persona se asomara por la ventanilla, paga y se lleva la hamburguesa en no más 2 minutos. ¿Se entiende? Y más arriba crearon un stock de hamburguesas ahí disponible para que se la lleve. Ni siquiera tenía que esperar 2 minutos, se la lleva al tiro. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Repartiendo el espacio de tal modo que las etapas del proceso de producción, división del trabajo, facilitaron el paso de una etapa a la otra y se apoyaron mutuamente entre sí. De tal modo, incluso que ellos dibujaron, yo no sé si viste, ¿te acuerdas tú de la película, Alonso? Que ellos dibujaron los giros que hacía cada persona. Entonces, dibujaron a la persona y pensaron en rediseñar la cocina completa con los muebles. Entonces, la idea era que la persona se girara a la izquierda y tuviera el insumo que necesitaba, y se girara a la derecha y le entregara el insumo a la persona que estaba haciendo la otra etapa. Todo esto en segundos. ¿Se fijan? Entonces, bueno, esto lo inventaron los hermanos. Muy bien, lo inventaron los hermanos, perfecto, pero los hermanos no tenían visión empresarial. ¿Qué hicieron ellos? Montaron este sistema, pero lo montaron en un local, que era así como una bencinera, ¿ya? Y no eran capaces de pensar que eso podían multiplicarlo por 1000 locales. No se les ocurrió. Que ese sistema podía ser utilizado simultáneamente por miles de puestos de venta en todo el país. Entonces llega un tipo que, el protagonista, que es un tipo que vendía aspiradora, no me acuerdo que vendía unos aparatos, que no tenía nada que ver con el negocio de la hamburguesa. Llega ahí a venderle este aparato. Y de repente se da cuenta que estos tipos han inventado un sistema revolucionario para la comida rápida. Y les propone, hagamos una empresa entre los tres, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es ir montando más empresas de tipo y nos repartimos las ganancias. Pero a ellos no les interesaba, nunca les interesó. A ellos lo que les interesaba era tener un local, el de ellos, con este sistema. Nada más, eso era todo. Entonces el otro les dice, hagamos una cosa, como ustedes inventaron esta idea, vámonos por partes, y yo voy montando los otros locales y les voy entregando una renta a ustedes por lo que, una ganancia, sin que ustedes hagan nada, por los otros locales. Y lo único que ustedes me tienen que asegurar es enviarme los insumos. ¿Se fijan? Bueno, como nunca a los hermanos les interesó realmente montar una cadena, que después se convirtió en franquicia, como ustedes sabrán. Ya no es necesario que tú seas parte de la empresa McDonald's para montarte un McDonald's. Tú compras una franquicia a la empresa McDonald's. Entonces lo que te entregan es un modelo de negocio, te obligan a llevar la marca de ellos, obviamente, a proporcionarles un pago mensual, pero tú te quedas con el resto. Eso es tu ganancia, es tu negocio. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hace este tipo, se da cuenta que los hermanos no llegan con los insumos a tiempo, que lo que él se comprometió a entregarles como pago, como ganancia de cada nuevo local era mucho, y que ellos no querían hacer grandes esfuerzos porque en realidad estaban a la fuerza, no les interesaba. Lo que les interesaba era el negocio que ellos tenían, que era una cosa muy modesta, un solo local, punto. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién es el innovador ahí? El innovador es el tipo que llega de afuera. Los hermanos son los inventores, pero no quieren eso masificarlo, ¿no? Entonces, el que innova, el que toma la idea y le da una proyección. Y lo convierte en un sistema que puede funcionar en miles de locales, decenas de miles de locales al mismo tiempo, a través de una cadena de contratos y copiando un método productivo que él lo fue perfeccionando. Entonces, después él fue introduciendo más innovación, más innovación. En esta misma idea de cadena, después ya no vendía solamente hamburguesas, vendía, qué sé yo, helado y otras cosas. Y después inventó la cuestión de la ventanilla para el auto y así. Se fueron inventando cada vez más cosas. ¿Mm? Hasta que al final el tipo se convirtió en un ultramillonario, digamos. Y los hermanos intentaron llevarlo a un juicio para decir, él no inventó esto. El injusto que se quede con toda esta cadena porque nosotros somos los que creamos la idea. Claro, porque es lo que dijo el tribunal. El tribunal le dio la razón al innovador, porque en el fondo los otros inventaron la idea, pero no supieron sacarle partido. ¿Se entiende la idea? Entonces, es complejo. Es complejo.
Y ahora, como vieron ustedes, en el caso de la Revolución Industrial Británica, la que hemos examinado, se fueron copiando con cierta rapidez en algunos sectores y en otros sectores no les interesaba. ¿Por qué? Porque habían razones de orden de poca afinidad productiva. No se parecían los procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, cuando terminó el ciclo de la plata, el siglo XIX, digamos, y se pasa a un nuevo ciclo al salitre, no había afinidad tecnológica. Entonces, lo que sabían los mineros del cobre o de la plata no servía para la minería del salitre. Son actividades mineras, pero no son compatibles, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber un grado de compatibilidad, de afinidad, para que la innovación entusiasme a la gente de un sector productivo, encuentre que se puede aplicar. ¿Bien? Vamos entonces a esa parte. Entonces aquí, esto ha llevado a muchas discusiones muy interesantes acerca del rol que cumple el factor institucional, ¿sí?, como incentivo para que algunos empresarios quieran aplicar estos cambios tecnológicos. Porque se da por demasiado fácilmente que el cambio tecnológico es algo que digamos que se aplica por sí solo, que no hay que hacer nada, que en el fondo se impone por sí mismo. No es así. El cambio tecnológico enfrenta resistencias, ¿sí? Y es lógico que sea así. Porque supongamos, voy a poner un ejemplo. Supongamos que está la fotografía, ¿no es cierto? Las cadenas de laboratorios fotográficos, ¿no? Y toda la vida se han ganado el ingreso, ¿no es cierto? Sus rentas se la han ganado revelando fotografías. ¿Ya? Y supongamos que viene el celular que saca mejores fotografías que las cámaras y no necesita revelado. ¿Qué van a hacer? Se van a sumar a la venta de celulares y de un día para otro van a desmontar los laboratorios de revelado fotográfico. ¿Qué creen ustedes? Me recuerda mucho como lo que pasó con el Blockbuster y Netflix y todo eso. Que ya dio una innovación que ya deja obsoleta toda una industria que había. Claro, y hay muchas. Por ejemplo, piensen en un servicio como Uber. ¿Qué hicieron los taxistas cuando apareció Uber? Que tú puedes así como anticipar que va a pasar eso. Tú puedes estar Reclamar, seguro. ¿Ah? reclamar. Claro, reclamar, porque en fondo es como una reacción natural de defensa. ¿Te fijas? Pero eso es imposible que triunfe con el tiempo. Después hicieron sus propias aplicaciones, creo. Los Claro, entonces taxistas. después fueron más inteligentes y dijeron, si queremos sobrevivir, tenemos que, bueno, ponerle algo desodorante a los taxis, que huelan menos mal, digamos. Tenemos que ser menos cochinos los taxis, tenemos que ser más educados, tenemos que atender a la gente mejor. Por otro lado, tenemos que tener mayor grado de disponibilidad. Una aplicación que me permita a mí ganarle al Uber. Y yo fíjense que en ese sentido prefiero el taxi. ¿Y saben por qué prefiero el taxi? Porque el taxi todavía, yo me asomo a la esquina y lo tomo al tiro. No tengo que esperar a nadie. ¿Te diga? Entonces, esa disponibilidad instantánea que tiene el taxi, si la aprovechan, le va a dar una ventaja permanente. O lo mismo se decía el cine. Se inventa la televisión y el cine va a desaparecer y los tipos de los cines empiezan a reclamar y ay, por favor, una huelga, un boicot contra el televisor. Ridículo. ¿Murió el cine? No murió. Y ahora después apareció el cable. Y ahora aparece la plataforma, ¿no es cierto?, por internet. ¿Sí? A ver quién dice ahí algo. Que no desaparezca. Claro. Ahora, ¿por qué no desapareció el cine? ¿Qué cosa te da el cine que no te da ni Netflix, ni Amazon, ni el cable, ni la televisión? ¿Qué experiencia te promete el cine?
Justamente como dices, es como una experiencia distinta, la del sonido, la amplitud de la pantalla y culturalmente igual se ha internalizado de que, por ejemplo, ir al cine incluye otras cosas como comprar comida, como que da otras cosas que la casa no entrega al final. Bueno, ustedes lo están viendo en estos días. En la casa tú no puedes concentrarte. Está lleno de ruido, aparece el perro, el gato, la mamá, el hermano chico. ¿Qué experiencia tienen ustedes de entorno cinematográfico en un living, en un dormitorio? ¿Podrán captar la calidad de la fotografía de una película? La intensidad del dramática? ¿Podrán captarlo? No, porque para eso Y aparte necesitas estar cuando en una sala uno, oscura, donde todos tus sentidos estén concentrados en eso que te muestra adelante y no tengas ningún tipo de distracción. Y todos los recursos adicionales estén dirigidos a aumentar esa sensación de aprovechamiento de lo que te pone la pantalla delante. Que se te mueve la silla, que sale un olor a terremoto, qué sé yo. Pero todo está dirigido a acentuar la experiencia de los sentidos que tienes con la pantalla. 3D, qué sé yo. Pero en la casa aquí, ¿no? Y uno cuando tiene como unos 16 años, 15 años, el cine también a uno le entrega otras cosas que en la casa no, claro, no hay mucho permiso, claro. es una cita Pero, típica. pero por ejemplo, hay un ejemplo también muy bonito, muy reciente. Hace 2 o 3 festivales de Cannes atrás, cuando se presentó una película eh, que solo se transmitió por Netflix, que la produjo Netflix, ¿ya? Aparecieron el sindicato, ¿sí?, de directores de cine, de un montón de directores, algunos muy prestigiados, gente que ha hecho unas contribuciones geniales. ¿Y saben cuál fue el argumento? No se debe permitir una película de Netflix que se exhiba en estos festivales de arte, de cine arte. ¿Por qué no? Porque resulta que esas películas de Netflix o de otras plataformas por streaming, muchas de ellas nunca se exhiben en cine tradicional, con pantalla grande, oscuro, no se exhiben. Solo se exhiben por, por vía de los televisores, digamos. Entonces lo que ellos decían es que el hecho de que no pasen por el escrutinio, por la evaluación de un espectador de cine propiamente tal, ¿ya?, hace que compitan en forma desleal con otras producciones que sí han tenido que pasar por esa prueba de la blancura. Interesante, ¿eh? Y por otro lado, entonces decían, al ser pensadas desde el comienzo como producciones para la pantalla chica y no para la pantalla grande, pueden darse el lujo de ahorrar, de evitar costos, de ser menos prolijos, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de las plataformas como Netflix y streaming? No, esos argumentos no son válidos. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo películas que son obras de cine con más despliegue tecnológico, igual calidad actoral, los guiones de buena calidad. Algunos se basan en obras de novelistas afamados. ¿Qué usted me viene a acusar de mala calidad? ¿De dónde? Observe mi película primero y después opina. ¿Qué es lo que ocurrió en el último Festival de Cannes? Varias películas que ganaron nunca pasaron por cines tradicionales. La tecnología va buscando los vericuetos por donde irse instalando. Es inevitable que se instale. Y los grupos humanos van buscando la forma de cómo se van, de alguna manera, adaptando a la tecnología. Pero también aquí influyen mucho los factores de orden institucional. Entonces, con eso vamos a terminar. Y los factores de orden institucional conversan mucho con la innovación tecnológica. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta relación entre tecnología e instituciones? Porque las tecnologías suponen un cambio tremendo, un remesón, una alteración, una perturbación que puede producir, así como muchos beneficios, muchos daños. Una nueva tecnología trae ganadores y perdedores. ¿Se fijan? Ya sea empresarios, ya sea trabajadores,
ya sea consumidores. Ahora, las nuevas tecnologías se terminan imponiendo porque normalmente agarran beneficio para los consumidores, ya sea en términos de precio o de calidad de un nuevo producto que no existía. Al final, el mercado gana. Los demandantes exigen que se haga, aunque no les guste a los productores que querían quedarse anclados en las viejas tecnologías, o los trabajadores que no querían eh, participar de ese nuevo proceso productivo. Se termina imponiendo igual. Pero esto no está desprovisto de enormes conflictos de interés, porque resulta que a algunos les conviene, a otros no. Entonces, y por otro lado, recordemos, estimados amigos, que las personas que participan dentro de un proceso productivo no son neutrales políticamente ni socialmente. Pertenecen a ciertos grupos, o estamentos, o castas sociales, y también aspiran y administran recursos de poder. Entonces, si hay un grupo de una sociedad que viene viviendo de privilegios durante siglos, ¿sí?, a costa de los demás, del otro, la gran mayoría de la población, y ostentan el aparato productivo, ostentan el predominio social y ostentan un sistema político excluyente, en el cual solo ellos pueden participar. ¿Cuál respuesta podrían tener estos grupos interesados en abrirse a los cambios que introducen las nuevas tecnologías? ¿Se fijan? Pero por otro lado, también ocurre a veces que los cambios tecnológicos suponen una alteración en las formas de vida de los trabajadores. Lo vimos en el caso de los tejedores manuales en Inglaterra, que terminaron varios de ellos dando vida a los movimientos ludistas o luditas, quemando la fábrica, en un intento ingenuo y desesperado por tratar de detener el avance del progreso fabril. Lo vemos en las demandas de los grupos, de los pueblos originarios. ¿Sí? Entonces también hay un tema ahí de discusión, de debate muy interesante, que es debate político, ¿no? y de ciudadanía, en el fondo. ¿Qué es lo que debe predominar a la hora de permitir que una nueva tecnología se instale? Los requerimientos de grupos específicos que tienen ciertos intereses específicos y que no desean el cambio, ¿ya? O una gran mayoría que se vería beneficiada, o, dicho de otra manera, se podrían conservar ciertas barreras para que el cambio tecnológico no dañe lo que se considera que es el bien común, el interés general, como dirían los franceses de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el límite? ¿Se fijan? Por ejemplo, si ahora lo que ocurrió con Hidroaicén, hasta que no aparecieron no se abarataron los costos fotovoltaicos y eólicos, en términos reales, digamos. No existía otra posibilidad para abaratar la energía en Chile. Pero de momento que estos costos se abarataron de una manera radical, ¿cómo se puede mantener el discurso de seguir ampliando la oferta energética con un costo que puede ser grande en términos ambientales, si se reproducen las centrales hidroeléctricas? ¿Se fijan? Entonces, lo que podría al comienzo haber sido considerado el interés de una minoría con un conflicto de interés, por ejemplo, ambientalista o grupo pueblo originario. Si la mayoría de la sociedad lo asume como su reivindicación y no quiere perder el paisaje por el hecho de que se instalen grandes torres, ¿no? Si la mayoría de la gente lo llega a considerar así y están las condiciones para que ese proyecto se reemplace por algo mejor, no pasa nada. ¿Sí? Entonces ahí el cambio tecnológico ustedes lo tienen como una variable que en el fondo se adapta también a los acuerdos, a los contratos sociales, a las decisiones de las mayorías. Entonces se tiene que producir un ajuste. El cambio tecnológico tampoco se puede ver como algo neutro. O sea, es neutro en el sentido que no tiene una dirección, ni un beneficiario, ni un destinatario clave que se quiera perjudicar. Pero sí, en el camino, los grupos
los grupos, algunos se benefician más, otros son perjudicados y otros se benefician menos. Entonces, en el camino hay que negociar. ¿Se fijan? Entonces, eso hace que el cambio tecnológico, para que realmente se pueda ir instalando y pueda funcionar en sentido positivo, no negativo, necesita operar sobre un trasfondo que sea receptivo. Ahora, si ese trasfondo está compuesto por procesos históricos que son retardatarios, ¿no? Que hablan de estancamiento, que hablan de visiones tradicionales, que hablan de exclusión, que hablan de desigualdad extrema. Obviamente que en ese escenario va a ser muy difícil que entren esas innovaciones o que sean bien aprovechadas para beneficio de la mayoría. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, aquí yo he puesto varios, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el cambio avance y en un sentido positivo, el cambio tecnológico, ¿no? Bueno, dinámicas históricas que ya hemos revisado, por ejemplo, la excedente de una revolución agrícola, transiciones demográficas exitosas, acumulación de ahorro, mayor intercambio, acceso al crédito, reducción de barreras de entrada, de manera que sean muchos los que puedan tener derechos de propiedad sobre la tierra, sobre los trabajadores sean realmente libres para elegir y no coaccionados, ¿no es cierto? Y que circule, ¿no es cierto?, el crédito y el dinero de una manera más fluida y no sean unos pocos los que se aprovechan de eso. Pero eso requiere incentivos institucionales, ¿sí? Porque el ahorro no se transforma necesariamente en inversión. Como cuando ustedes vieron recién, se requiere que el empresario se entusiasme con una invención y la transforme en una innovación productiva. Pero cuando se produce eso, cuando en la cabeza del empresario el entusiasmo se convierte, se plasma en un cambio en el proceso productivo o la fabricación de nuevos bienes y servicios, es cuando hay incentivo. Entonces, cuando estos factores que hemos mencionado ahí arriba marchan en un sentido negativo, es indudable que ahí no va a haber un escenario propicio para que estos cambios tecnológicos sean bien aprovechados o para que sean aprovechados en beneficio de la mayoría. ¿Sí? Pueden insertarse, pero se van a insertar de una manera dislocada, ¿sí? En contra de los intereses de la mayoría, ¿sí? Incluso acentuando las contradicciones y los conflictos preexistentes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que inmediatamente uno puede decir, despachar con rapidez, es que sin ahorro no hay inversión. Entonces, si los países no tienen así como las familias no tienen un ahorro previo, ¿cómo van a ampliar sus capacidades adquiriendo esas nuevas tecnologías si no tienen dinero para hacerlo? Entonces tiene que haber un ahorro previo. Y lo mismo pasa con los países. Los países tienen que tener un ahorro previo, ¿no es cierto?, que en su mayor parte está acumulado por quienes sostienen el proceso productivo, que son los empresarios. Entonces los empresarios tienen que tener un ahorro. Y ese ahorro tienen que tenerlo disponible para acoger esta innovación y marchar hacia la producción de nuevos bienes y servicios o mejorar los que ya se producen. ¿Entiendes? Entonces se requiere un entorno institucional que entusiasme, que genere incentivos para que los empresarios destinen en este riesgo que es innovar y no lo destinen en acentuar sus comportamientos tradicionales que son más seguros. Para salir del rentismo necesitamos de alguna manera incentivos que apoyen al productor a querer cambiarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Y también se requiere, ¿no es cierto?, incentivos que le dejen en claro a la población, a la mayor parte, que la introducción de ese cambio tecnológico no va a ir en desmedro de su felicidad, de su prosperidad, sino que va a ir en beneficio de todos. ¿Se fijan? Es lo que ocurre con Uber, por ejemplo. Si se fija, si solo fuera por interés de los taxistas no había ningún cambio, pero la gente dice, no, a mí me interesa, pago menos, me atienden mejor, bueno, muy bien, ya. Al final se acomodan los taxistas, entonces los taxistas también innovan y al final son todos ganando. ¿Cuántos empleos, por ejemplo, no se lograron crear y amortiguar el desempleo del momento que aparecieron estas plataformas? ¿Sí? Entonces, todo esto genera resistencia.
pero también genera nuevos desafíos. ¿Mm? Entonces, nueva estructura de incentivos, y esto es lo que está detrás de lo que hemos visto antes. ¿Cuáles son los contratos que prevalecen dentro de una sociedad? ¿Mm? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los pactos? ¿Mm? ¿Ayudan a esto? ¿O más bien lo canalizan de una manera negativa o lo impiden? ¿Mm? Cuando hay mucha desigualdad dentro de una sociedad, en términos de poder, hay mucho desequilibrio de poder político, económico y social, lo que ocurre normalmente es que no se generan los incentivos para que los poderosos quieran innovar, porque tienen una renta asegurada. Por eso que se le llama actitud rentística a eso. ¿Mm? No tienen que hacer ningún esfuerzo por mejorar lo que ya saben hacer. Y por otro lado, ¿no es cierto? Eh, Incluso hasta los mismos sectores, em, podríamos decir, subalternos, que se quedan con la parte negativa de lo que deja esa sociedad, también se oponen al cambio, porque verían que el cambio podría significar para ellos la desaparición de sus puestos de empleo, de sus precarias condiciones de vida, que podrían ser peores incluso. ¿Mm? Por lo tanto, se requieren, ¿no es cierto?, que estas instituciones se transformen hacia instituciones que favorecen y canalizan correctamente la innovación. ¿Sí? Y esto es difícil, no es fácil. No cuesta nada decirlo, pero vaya que cuesta ponerlo en práctica. Cuesta muchísimo ponerlo en práctica. ¿Por qué creen ustedes que Chile no ha transitado hacia una matriz productiva más sofisticada, elaborando bienes y productos exportados con mayor valor añadido? No se ha hecho porque persisten en Chile instituciones que o canalizan mal esta transformación tecnológica o terminan siendo resistentes a ella porque les conviene quedarse en las rentas seguras que tienen sus comportamientos tradicionales. Entonces, eso significa que hay que introducir una serie de contratos, de acuerdos, de pactos, que a todo el mundo le demuestren que más o menos todos ganarán algo. ¿Se entiende? El empresario, el trabajador, la dueña de casa, todos ganarán algo. ¿Mm? Y eso significa reducir los costos de transacción. Ya después vamos a hablar de los costos de transacción, qué significan, ¿no? Entonces hay que repartir más los derechos de propiedad, hay que lograr un ambiente de mayor seguridad jurídica, porque los contratos y los derechos la gente no los quiere cumplir si está en una sociedad muy desigual. ¿A quién le va a interesar hacer respetar los contratos y los derechos de propiedad si está en una situación de extrema desigualdad? ¿Mm? Entonces, todo eso significa hacer esfuerzos por crear nuevas reglas del juego. ¿Mm? A eso es lo que debería propender esta nueva constitución, crear nuevas reglas del juego que vayan en esta dirección de generar incentivos, ¿no es cierto?, para aprovechar las cosas buenas y nuevas que están llegando, para que ellas produzcan mayor prosperidad, mayor beneficio de todo. ¿Mm? Y dejo esto por aquí porque ya ha sido bastante. Entonces, después terminaremos, nos queda un par de cositas nada más que decir acá, o mostrar, y después ya vamos a ir pasando al cambio de periodo, vamos a empezar a hablar de la primera globalización. Dejo de compartir entonces, y si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que no haya quedado del todo clara, me dicen y lo vemos ahora. Por mi parte no. Gracias, Alonso. ¿Pueden encender sus cámaras así unos segunditos nada más para despedirnos y nos vamos a retirar? Gracias, Alonso. Te pasaste. Don Diego, veo que está ahí. Muchas gracias, don Gonzalo. Maximiliano, nos vemos. Que estén muy bien, chiquillos. Y Profe. Yo bueno, tengo una pequeña duda con respecto con el trabajo. dime nomás, Diego. ¿Sigue estando para el día viernes 14 o lo cambió? No sé, porque ¿No? creo que esta semana había Semana Blanca o no. No sé si No, pero corre eso o no. era para que ustedes avanzaran en su entrada. ¿Mm? Vean lo que han hecho sus compañeros, que ya varios han ido colgando sus entradas de diario, y yo les aseguro cuando las vean, les va a venir como un apetito por escribir. Léanla y la van a disfrutar mucho. Y van a decir, yo puedo escribir mejor, yo puedo hacer algo igual.
léalo, se van a entretener mucho, pero además van a notar que tienen una creatividad tremenda ustedes. Y en un par de horas van a tener escritas las 10 entradas, les aseguro. No lo vean como algo, una carga, un deber, fome, una cosa horrible. Véanlo como una instancia para también ustedes entretenerse, pasárselo bien. ¿Mm? Léanlo, por eso les sugiero, lean lo que han hecho los compañeros que van a estar colgando los diarios que ya están escritos, que están, pero así, filete. Y cuando ustedes los lean, le van a echar ganas. Ah, yo quiero mi personaje hacer esto. En un día van a tener listo las entradas. Leanlo, estoy seguro que les va a ir bien. ¿Mm? Así que, Diego, no te abrumes con el asunto. Lee primero lo que están haciendo tus compadres y tus comadres y te va a entusiasmar, te va a gustar. ¿Mm? Hay que colgarlo en el Drive. Claro, cuélguelo usted en el Drive, en todas partes. Urbi et orbe, como dice el Papa. Ah, ya. Compártanselo para que los demás se entusiasmen. Están súper entretenidas la historia. Mira, tienen hasta humor, tienen cosas jocosas, dramáticas. Le tienen de todo, como diría el vendedor de feria. Así que disfrútenlo y ustedes también disfruten al escribir. Algunos de ustedes escriben muy bien, escriben maravillosamente. Sáquenle partido a eso. Vayan depurando su manera de escribir. Yo los leo y me gusta cómo escriben. Escriben bien, escriben entretenido. Así que vayan aprendiendo y vayan depurando su manera de escribir. Atrévanse, no se hagan problema. Escriban desde su personaje o personaje o quien sea. No se hagan ningún problema. ¿Ya, Diego? Entusiasmo. Ya, chiquillos. Nos vemos y que tengan muy buena semana. Nos vemos el viernes de nuevo. Y ahí me hacen la pregunta, las últimas dudas. Si alguien tiene problemas así con el tema de su personaje, ahí los vemos, ¿ya? Algunas últimas consultas. Y en el camino, por favor, si alguien tiene problemas también, no me escribe, no yo le contesto casi al día. ¿Ya? Estoy respondiendo muy rápido. ¿Mm? Cualquier duda que tengan sobre su personaje. ¿Mm? Ya está. Que lo pasen muy Gracias, profe. bien. Chao. Chao. Gracias por Profe, Chao, gracias. profe, gracias. Que esté Muchas bien. gracias. Chao, profe, gracias. Chao.